Marisela, ¿verdad? La muchacha que viene con su niño chiquito que se sienta ahí atrás, ha tenido algunas dificultades, ¿verdad? En su embarazo. Y vamos a ver que la misericordia de Dios sea en ella y pues traiga, ponga las cosas en orden, ¿verdad? Tanto en su cuerpo de ella como en el de su bebé. Y también pues que Dios obre en su corazón para que pues se acerque también ella más a Dios y busque a Dios. También vamos a hablar con un compañero, ¿verdad? Es un amigo, un compañero de trabajo que tiene una enfermedad muy rara, ¿verdad? Que no sabe qué es, le da comezón por partes de su cuerpo y no se le quita hasta que no, ¿verdad? Se rasca y se sangra. Y pues vamos a orar por esto. Se llama yo, que Dios tenga misericordia de él, que traiga sanidad a él, ¿verdad? Porque toma muchas cosas, medicinas que aún no autorrecetadas, y eso es muy peligroso. Que Dios obre en él, en su cuerpo, y pues también que Dios le dé conocimiento de su palabra. Y pues con la congregación, y vamos a orar por Marisela. Te damos gracias, Señor, por la vida de Marisela, Señor, que me has permitido venir aquí en algunas ocasiones. Te pedimos que obres en su cuerpo, Señor, que tengas misericordia de ella, de la criatura que tiene en su vientre, Señor. Tú dispones, Señor, todas nuestras vidas, pero también eres un Dios de milagros, un Dios de lo sobrenatural, Señor. Obra en su cuerpo de ella, Señor, en el cuerpo de la criatura, porque tú eres, Señor, el que tiene siempre la última palabra, Señor. Ten misericordia de ella, Señor. También te pedimos que por medio de esto no permitas que su fe caiga, sino lo contrario, Señor. Que su fe, Señor, la haga depender de ti, Señor. Tráele paz, Señor, tranquilidad, Señor, en medio de esta situación a su vida, y que eso también pueda afirmar su relación, Señor, contigo, su familia, con su pareja, Señor. Obra, Señor, en su corazón, Señor, que pueda rendirse delante de ti, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. También te ruego por la vida de Dios, Señor. Obra en nuestro, ten misericordia de él, trae sanidad a su cuerpo, a su piel, cualquiera que sea la causa de esta enfermedad, Señor. Si es mental o si es una bacteria, tú solamente sabes lo que es. Te pido que traiga sanidad a su vida y que también abra su entendimiento para que te conozca, Señor. Y obra en nosotros, Señor Dios, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante cada día, Señor, a compartir tu palabra, Señor, a evangelizar, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues les encargo, creo, por mí, porque, ¿verdad? Estoy arreglando una casa y no puedo acabar, y tuve las complicaciones, y inclusive me urge acabar con esta casa, ¿verdad? Ya se quiere mover allí y no puedo, porque es una cosa tras otra, y pues obviamente, ¿verdad? Yo quiero ya dejarme a buscar, ¿verdad? Más de Dios y a compartir, que siempre ha sido uno de mis, la verdad, de las cosas que más me agradan, compartirle a la gente. Hoy en la mañana ya me tenía que ir a trabajar y pasó por ahí un muchacho, ¿verdad? Y pues yo aproveché para hacerle la plática, me platicó, ¿verdad?, de sus problemas, y yo le decía que nada es casualidad. Y yo sé que nada es casualidad, y sí me perdí como una hora ahí con él. No perdí, ¿verdad? Más bien di de mi tiempo una hora. Yo sé que Dios algo hace, no sé si a través de uno o después la semilla va creciendo, porque también dice que otra persona le compartió apenas, no hace mucho. Entonces nada es casualidad, ¿verdad? Cualquier persona que se cruza en nuestro camino, hermanos, no es casualidad. Para una persona que es cristiana, toda la gente que tú conoces no es una casualidad. Dios nos pone, hermanos, en nuestro camino para que les compartamos, y algunos de ellos vendrán, algunos no, pero están para que nosotros les hablemos. Así que pues sigamos firmes, hermanos, y adelante en nuestra fe. Pues vamos a pasar a la palabra. Vamos a ir a Romanos 7. Vamos a Romanos 7. Y vamos a ir allí al 7:7.
Y dice, el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Bueno, vemos, hermano, que entonces el pecado que mora en nosotros, no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero a mí sí. Que a veces, hermano, le entra a uno, ¿verdad? El pecado en muchas áreas de nuestra vida. Puede ser en alguna sustancia, ¿verdad? Para alguna gente, ¿verdad? Puede ser el alcohol, puede ser la droga, inclusive, hermanos, también puede ser inclusive la comida, ¿verdad? Ahora sí que hartarse de comida, ¿verdad? Porque la comida, hermano, la comida también causa a nosotros placer, ¿verdad? Y también mueve hormonas de nuestro cuerpo de placer. Entonces, para otros, hermano, el pecado pues puede ser a los ojos, videojuegos, música, ¿verdad? Música que no conviene a nuestro entendimiento. ¿Qué más puede haber, hermano? Nuestro carácter, ¿verdad? Nuestros hábitos, nuestras costumbres pueden ser pecaminosas. Imagínense ahorita, hermano, que muchos cristianos pues festejan el Día de los Muertos, ¿verdad? Muchos cristianos en algunos lugares que hacen el famoso, ¿cómo se llama? Ya no le llaman el Halloween, sino le llaman un nombre, ¿verdad? Pero pues muchas iglesias van disfrazados. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí dice Pablo que hay una ley, ¿verdad? Dice, y si no hago lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me delito en la ley de Dios, pero la ley de mis miembros se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, aquí vemos, hermano, que hay dos leyes, ¿verdad? Está la ley de los mandamientos que están impuestos por Dios. ¿Para qué son los mandamientos? ¿Y qué trae la obediencia de los mandamientos a nuestra vida? Bendiciones. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que nosotros, sabiendo que los mandamientos son buenos, que nos dicen no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto, la ley de nosotros, hermanos, nos dice que no. Dice, hay una ley en mí, que esta ley me dice que el mal está dentro de mí, aún ya como cristiano, porque sigues viviendo en un cuerpo terrenal. Porque si este cuerpo, hermanos, no fuera pecaminoso, entonces Dios nos salvaría con todo el cuerpo. Pero ¿qué va a hacer Dios con este cuerpo? Lo va a destruir. Y si no, si es el arrebato, en el camino nos va a transfigurar. No va a ser este cuerpo, va a ser un cuerpo nuevo, transfigurado, cambiado. Entonces hay una ley, hermanos, ¿verdad? Que el pecado está en nosotros, es una ley. Y por eso, hermanos, nosotros batallamos para obedecer a Dios.
Tenemos una lucha para obedecer. Dios me dice, no hagas esto, pero tú dices, no tiene nada de malo, ¿verdad? No. Entonces, aquí dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque en nuestra mente, hermanos, en nuestra mente, lo queramos o no lo queramos, hay confusión. Y te puede decir alguien, y a veces esto está mal, está mal, está mal. A mí me puede decir esto está mal, y yo pues no. ¿Por qué, hermano? Porque hay una ley que me hace aprobar lo que no es bueno. Depende, ¿verdad? Depende de cómo esté en mi mente y depende de cómo esté en mi corazón. Dice aquí, y si lo que quiero es nuevo, entonces apruebo que la ley es buena. La ley, si sabemos que la ley es buena, hermano, ¿por qué no la obedecemos? Porque hay una ley en nosotros, que el mal está dentro de nosotros. La maldad, ¿verdad? La tendencia. Nosotros, hermano, tenemos una tendencia a pecar. Esa es nuestra tendencia. Pero también, hermano, tenemos una cosa. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Fíjense, hermanos, el pecado, ¿verdad? La maldición, hermano, del pecado en nuestras vidas se revela contra tu mente. Aunque tu mente dice que no, ¿verdad? Ese pecado, esa maldad que está, hermanos, todavía es, ¿verdad? En este cuerpo se revela contra tu propia mente y nos lleva a la confusión. No sé si les ha pasado. A veces sabemos lo que no tenemos que hacer y lo hacemos. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos porque hay una ley, hermanos, que se revela, ¿verdad? Y dice que esa ley, hermano, cuando toma más fuerza, por eso es necesario que nosotros nos metamos con Dios, que oremos, ¿verdad? Que leamos su palabra. Dice que esta ley se me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿verdad? ¿Cuáles miembros, hermano? Pues empezando por la mente y también pues el cuerpo, hermano, se deleita. ¿En qué se deleita? En todo tipo de sustancias, en sustancias que entran por la boca, en cosas que entran por los oídos, en cosas que entran por los ojos. Todo, hermanos, es atacado en nosotros, todo es atacado. Nuestra mente y nuestros sentidos, nuestras emociones, todo es atacado. ¿Por qué? Pues sabemos, hermano, que nuestro enemigo pues es el sistema de este mundo, es el que nos habla, el que nos hace pecar. Y luego, ¿cuál es el resultado, hermanos? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mente? Todo pecador, hermanos, toda gente que no tiene Cristo en su corazón, según la palabra de Dios, es un miserable. ¿Qué es miserable, hermanos? Alguien digno de conmiseración. Miserable, alguien que no tiene nada. Un miserable, alguien que adolece de todo. Entonces, caray, entonces ¿será que Bill Gates es un miserable? Es un miserable. El cantante más famoso del mundo es un miserable, es un miserable. Esta cantante que tiene tanta fama es una persona miserable. Este presidente, ¿verdad?, que tiene tanta fama y tanto apoyo del pueblo, no tiene a Cristo, hermanos, es una persona miserable, digno de conmiseración, porque está vacío en su totalidad. ¿De quién, hermanos? De la vida de Dios. Pero dice aquí Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, fíjese, cuando Cristo entra en nuestras vidas, hermanos, depende de usted cómo esté. Se supone que nosotros, hermanos, ya somos cambiados, ya somos transformados. Entonces nuestra mente ya está capacitada para servir la ley de Dios. Fíjese. Dice, y nuestro cuerpo, ¿verdad?, sigue siempre estando capacitado para servir al pecado. Pero una cosa hermosa, hermanos, aunque nosotros pequemos, ¿verdad?, hay una cosa preciosa. Ya no hay condenación. Aunque nosotros pequemos, hermanos, ya no hay condenación. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Qué es condenación? Pena eterna, el lago de fuego. Eso es la condenación. Condenados. Cuando su hijo hace algo malo, ¿qué hace usted? Bueno, dependiendo de algunos que todavía usan la varita, o la nalgada, o el cinturón, o la chancla, qué sé yo, o la disciplina, ¿verdad? Fuerte, ya cuando son más grandes, que ya no les pega a uno, ya es una disciplina que no los dejas ir acá, que les quitas el teléfono, la computadora, qué sé yo.
Y a la persona le duele mucho, por ejemplo, que el hijo o la hija que empiezan a tener novio o novia, y si por tal no vas a salir con el novio, con la novia. No, como que no, yo ya tengo tantos, y ya aquí tengo 16, 17, 18 años, yo quiero salir, quiero ir al cine con mis amigos. No, no vas a ir. Y les duele, ¿verdad? O un hijo cuando le pegas, el hijo, ¿cómo se te queda viendo tu hijo? Te queda viendo con ojos de que si pudiera te lo regresaba, ¿verdad? Y doble. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Deja de ser tu hijo? No deja de ser tu hijo. Así lo mismo pasa con nosotros. Hermanos, si nosotros pecamos, sí, Dios nos va a disciplinar. A veces en su misericordia, hermano, lo hace de una manera muy ligera. A veces, hermano, un pequeño pecado solamente Dios sabe, nos puede llevar a una consecuencia bien grande, porque solamente Él sabe por qué y cómo actúa, hermanos. Pero sea lo que sea, hermanos, en nosotros no hay condenación. No hay condenación, seguimos siendo hijos de Dios. Cuando su hijo hace algo malo y usted lo disciplina, no deja de ser su hijo, es su hijo. Y usted lo sigue amando. Así, hermanos, cuando nosotros hacemos un error, Dios nos sigue amando, porque somos sus hijos. Nos ama y nos va a amar. Nada más mientras vivamos en esta tierra, no. 100 millones de años en la eternidad, no. Eternamente, hermanos. Millones por toda, imagínense, no se puede ni siquiera pensar, nos va a amar Dios, hermanos, por toda la eternidad. Imagínense, no hay fin, hermanos, de ese amor que nos va a dar todo el tiempo, porque en el cielo ya no va a haber día ni noche, sino va a ser un tiempo eterno. No hay ninguna, dice en el versículo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el capítulo 8, 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, en un cristiano tiene que haber un cambio. Esa es también una ley. Tiene que haber un cambio de mente, tiene que haber un cambio de prioridades, tiene que haber un cambio de mente, porque hay dice la palabra de Dios que somos una nueva criatura, hay una transformación también mental y espiritual. No somos los mismos. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros ya no andamos conforme a la carne. Tenemos una lucha con la carne. ¿Usted tiene una lucha diaria con la carne, sí o no? Todos los días, hermano. Si usted no tiene una lucha con la carne, entonces dice que no es cristiano. Yo tengo una lucha diaria, hermanos, con la carne. Todos los días estoy en una batalla de luchar por no hacer, ¿verdad?, lo que mi mente me dice o lo que el momento me dice. Estoy en una lucha. A veces gano, a veces pierdo, a veces caigo, hermanos. A veces veo la disciplina de Dios, la veo en muchas áreas de mi vida, y yo no veo como que no entiendo. Yo sé que es la disciplina de Dios en mí. No me hago como de la vista así, ¿verdad?, perdida. No, yo sé que es Él. Y aunque me duele, hermano, la disciplina, pues le doy las gracias. Gracias, Señor, porque no quieres que llegue a más. Gracias, Señor, porque me amas tanto que no quieres que mi pecado me quite la vida, o que mi pecado me lleve a la cárcel, o que mi pecado me traiga una enfermedad. Gracias, Señor. Es igual con sus hijos. Usted los disciplina, pero usted en su edad y en su sabiduría de un adulto, usted sabe que lo que está haciendo le va a hacer daño, pero su hijo no lo entiende. Dice, no, ¿por qué no? Cuando nuestros hijos van o nuestras hijas llegan a tener novio, y no vaya a ser solo en un lugar con él, no vaya solo con la muchacha, porque puedes caer, porque puedes pecar. No vayas solo con ella, no vayas a lugares solo, a ver lugares públicos. Mucho cuidado con andarse. ¿Y qué pasa cuando desobedecen? ¿Y qué sucede? Pues lo que tenía que suceder, hermanos. Y luego que viene, pues vienen ya cosas ya que no se esperaban. ¿Por qué, hermanos? Porque pues no se obedeció.
¿verdad? Pero a veces cuando los castigamos, puede que ellos obedezcan y puede que esa disciplina, hermanos, les sirve, les funciona a muchos hijos, ¿verdad? Nomás con un regaño y obedecen, otros con una nalgada y obedecen, y otros pues son más necios, ¿verdad? Pero en nosotros, hermanos, pues está el hablarles, obviamente, conforme a la disciplina del Señor, conforme el Señor te diga que lo hagas, pues así hazlo. Vamos a Isaías 55. Pero eso es lo precioso, hermano, que nosotros ya no hay condenación porque somos hijos de Dios. Eso sí, hermanos, cuando viene la disciplina, ¿verdad? Porque Dios te ama, porque Dios te quiere, porque no te quiere ver sufrir, porque no te quiere ver caer, porque no te quiere ver muerto en la cárcel, en una situación difícil. Por eso lo hace nuestro Señor, que nos pone disciplina. Y a veces, hermanos, somos como nosotros. A veces nuestros hijos hacen una y dos y tres, en la tercera no pasa nada, no pasa nada. Igual Dios, hermano, nos da una, dos, tres oportunidades. No está siempre ahí con la vara, ¿verdad? Con la vara esperando para chicotearnos, ¿verdad? Es un Dios paciente. Y a veces, hermano, también llegamos a entender y comprender que esa ley, hermano, que está en nosotros, que nos guía hacia el mal, podemos vencerla ¿cómo? Pues luchando con esos pensamientos que están en nuestra mente. Es una ley, ¿verdad? Que está en nosotros, que nos lleva, hermanos, que nos quiere llevar a hacer el mal, pero también en nosotros está el Espíritu de Dios, el que nos puede hacer vencer esos pensamientos. 55:7. Se dice, hermano, que el cristiano no cae. Hermano, la mayoría de cristianos no caen, ¿verdad? La mayoría no cae. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? El que es hijo de Dios no cae. ¿Sabe qué hace? Se avienta. O sea, uno no cae, pero uno se avienta. ¿Verdad? No es como el que está en la piscina y lo avienta, no. Uno está así, hermanos. Uno está así como que me aviento, ¿no? ¿Verdad? Y hasta que cae uno, porque, ¿verdad? Es difícil, hermano, que caiga uno la primera, casi siempre el pecado ya está ahí. Cuando uno cae, ya es porque ya lo pensó, ya lo meditó. Y dice 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelve hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lo mismito, hermano, que pasa con nuestros hijos. Todo, hermano, es una similitud con Dios. Cuando su hijo anda mal y usted dice, ahora sí una más que me haga y lo voy a castigar. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que el niño se arrepiente y usted un cambio del niño, la niña, la criatura dice, no, pues, al contrario, hermano, ¿verdad? Ay, es que bien se ha portado, ay, gracias a Dios, qué bueno, está cambiando su actitud y lo que dije que no le hiciera, ya no lo está haciendo. La voy a llevar a comer. ¿Qué le compro? ¿Qué le doy? Hermanos, también dice la Biblia que Dios nos quiere bendecir. Es lo mismito, hermanos. Dios nos quiere bendecir. No le digo a David, y te pensaba dar más. Te di esto, te di el reino, te di todo, te di, y te hubiera dado más, te quería dar más. Y lo mismo le dijo a Saúl también, y te di todo esto, mira, no lo mereces, pero te lo di, y te quería todavía dar más por si fuera poco. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Dios nos quiere dar más de su bendición, de su unción, de su paz, de su amor, ¿verdad? Igual usted con sus hijos, cuando uno cambia, hermanos, viene la bendición. ¿Qué quieres, hijo? ¿Dónde te llevo? Ay, ¿cómo recompenso a mi niño, a mi niña que se está portando bien? Y es uno dichoso. ¿A poco no, hermanos, somos dichosos cuando nuestros hijos son bien obedientes? Así también pasa con Dios. Por eso dice aquí, hermanos, ¿verdad? Que dejemos nuestros caminos inicuos, nos volvamos a Jehová, el cual, ¿verdad? Es misericordioso y amplio en perdonar. No pensemos, ya Dios ya no me ama, Dios ya no me quiere. No, hermanos, Dios no nos deja de amar. Como usted no deja de amar a sus hijos, cuando hacen algo malo, los aman. Los aman. Hacen esto, hacen lo otro. Pues es mi hijo y lo voy a amar. Porque es mi hijo, es mi sangre, ¿verdad? ¿Cómo dejaremos de amarnos con él? Hechos 13, vamos a Hechos 13.
Dios es un Dios, hermano, que es verdadero, dice es fiel y verdadero. Cuando Él dice que nos ama eternamente, desde el primer momento que nos llamó a salir, hermanos, del reino de las tinieblas, Él nos ama. Y es más, no nos ama desde ese momento, hermano, nos ama desde la fundación del mundo, desde la fundación del universo. Desde el día que nacimos en su corazón, en que nos iba a crear, desde ese momento, hermano, Él nos amó, dice su palabra, desde antes de la fundación del universo. Desde antes que creara el universo, Él en su omnisciencia y omnipresencia, Él nos amó y nos eligió, y nos ama y nos amará eternamente. Pero wow, hermanos, es como la pareja, hermanos, que planea un embarazo, aunque no se compara, pero más o menos, ¿verdad? Una pareja, vamos a tener un bebé o niña, lo que sea, ¿verdad? Y están anhelando la venida de esa criatura y preparan, ¿verdad?, toda una recámara y nada más quieren ver de cuál será la sexualidad y lo tiene la mujer aquí, ¿verdad?, en el vientre, y el hombre le está asomando, ¿verdad?, y tocando cada rato y todo es miel. Imagínense con nuestro Señor, aunque el bebé todavía no está ahí, pero ya la gente está gozosa y esperando a que nazca la criatura. Nuestro Dios igual, hermanos, Él nos tenía en su mente y nos amaba antes siquiera de que existiera este universo. Vamos a Hechos 13. Hechos 13, 38. Qué precioso, hermanos, es nuestro Dios y el amor tan grande que nos ha dado. ¿Cuánto nos ha bendecido, hermanos? ¿Cuánto nos ha dado y nos seguirá dando? Como Él dijo, y más, todavía más. Y cuanto más lo obedecemos, más, hermanos, nos va a dar. La verdad, hermanos, en todos los sentidos. Pero si nos podemos conformar, hermanos, con la paz, con la sanidad mental, con la liberación espiritual que ha hecho en nuestras vidas, ¿qué más queremos, hermanos? Hechos, ya lo demás, hermanos, si nos quiere dar, ¿verdad?, bendiciones terrenales, gloria a Dios también, bienvenidas, no podemos decir que no. Hechos 13, 38 dice, 13, 38 dice, mas a aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Wow, hermanos, aquí fíjese esa palabra tan preciosa. Hay un perdón completo, hermanos. Dice que por medio de Él se nos anuncia perdón de pecados. Dice, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Hermanos, los fariseos, ¿verdad?, hacían las oraciones, se vestían, se aprendían la Biblia de memoria, hermanos, dice que los fariseos, hermanos, los escribas, se sabían la Biblia, sabían versículo tras versículo, no toda la Biblia obviamente, pero sabían muchísimo de la palabra, muchísimo, pero no tenían el poder, hermanos, de vivirla, de ponerla en práctica. Al contrario, hermanos, mucho conocimiento de la palabra los llevaba a la altivez. Por eso hacían grandes oraciones, eran las plazas y sus vestiduras y todo eso, hermanos, ¿verdad? Pero aquí dice, ellos nunca pudieron ser justificados, solamente por medio de Jesús. Él es en el cual somos justificados. Es un perdón completo, una justicia completa. ¿Por medio de qué, hermano? Del Cordero, ¿verdad? El Cordero inmolado, el cual nos limpia, hermanos, eternamente. Una vez en el cielo, hermanos, nunca podremos pecar. No podemos, ni siquiera un átomo, hermanos,
¿verdad? De posibilidad de que podremos pecar. No habrá ninguna posibilidad de pecar en el cielo. Y ahorita, hermano, para los ángeles que están con él no hay ninguna posibilidad de pecar. Todo ya está cerrado, sellado. No va a haber una segunda caída, ni una tercera caída, ni una cuarta caída, porque Dios es que dice que seremos salvos por la eternidad, para la gloria y honra de Él, ¿verdad? Y por su buena voluntad. Vamos a Hebreos 8:10. Después de saber estas promesas, hermano, ¿cómo no estaremos gozosos? Hebreos 8:10. Un Dios de gracia, un Dios de misericordia, que sí, hermanos, a veces vienen las pruebas, ¿verdad? A veces vienen las disciplinas y pensamos que no nos ama y pensamos que está lejos de nosotros. No, hermanos, Él sigue siendo nuestro Padre, sigue siendo nuestro Dios, sigue siendo, hermanos, nuestro Creador, y quiere también, hermanos, que para nosotros Él sea nuestro primer amor, nuestra prioridad en la vida, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque Él te quiere bendecir, quiere darte más paz, quiere darte más sabiduría para tomar las decisiones correctas, ¿verdad? A veces, hermano, una mala decisión puede arruinar, ¿verdad? Su día o su semana. O una mala decisión, hermano, puede dañar la vida de su familia, la vida de su pareja, la vida de sus hijos, la vida de la gente que lo rodea. Una mala decisión, hermanos, puede hacernos muchísimo daño. Una mala decisión nos puede llevar a perder, ¿verdad?, su fortuna, sea mucha o sea poquita. Por eso, hermanos, Dios nos quiere dar más. ¿Cómo? Pues por medio de ser fieles. Por eso, hermanos, a David le dijo: ¿por qué hiciste esto? Yo todavía te hubiera dado más de todo. ¿Usted no quiere más? ¿O quiere menos? Queremos más gozo, más paz, más salud. ¿Y por qué no, hermanos? Como dijo aquel hombre Jabes, ¿verdad? Decía David: el Señor, ensancha mi corazón, me has dado todo. Pero Jabes dijo: Señor, ensancha mi territorio. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Que Dios lo escuchó y le dio en abundancia a Jabes. ¿Qué pasó con Job? Job no se dice que haya hablado por abundancia, pero a Dios le plació bendecir. Y dice que Job, hermanos, era un hombre obediente a Dios. Fíjense, entonces, por haberlo, hermanos, Dios casi, ¿verdad?, le dio una prueba que casi lo mató. Dejó de ser hijo de Dios, ¿no? Seguía siendo hijo de Dios. Así que, hermanos, en la prueba o en la disciplina, en la lucha, seguimos siendo hijos de Dios y alabemos a nuestro Dios. Vamos a terminar con Hebreos 8:10. Dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Cuál es ese pacto, hermanos? En el cual Dios ya nos va a acordar de nuestros pecados. ¿Cuál pacto es? El de Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús, en el cual Él ya no se acuerda de nuestros pecados. ¿Para qué, hermanos? Para condenación. Hay disciplina, sí hay disciplina. ¿Para qué? Hay misericordia. Si Dios, hermano, quisiera disciplinarnos por todo lo que hemos hecho, ya no estuviéramos aquí, ya nos hubiera hecho como a esta cosa, Ananías y Zafira, ya nos hubiera hecho, ya, vámonos. Pero Dios es misericordioso y tiene un propósito también, hermanos, en nuestras vidas. Tiene un propósito, ¿verdad?, por el cual nos ha dejado. Pero si también, hermanos, si el Señor un día nos quiere llevar, pues no podemos, ¿verdad?, pensar que está siendo injusto, porque Él
conoce el término de nuestros días, si van a ser 30, 40, 50, 80 años. Pero eso sí, hermanos, acordémonos esto: nosotros tenemos una nueva mente, tenemos un nuevo corazón. Él nos ha abierto los ojos para ver y discernir el pecado. Nosotros no estamos como los de allá afuera, lo que dice la Biblia, que viven en tinieblas, viven en las tinieblas. Dice la Biblia que no reconocen su mano derecha de la mano izquierda, refiriéndose a lo espiritual. Así dice la Biblia, hermanos. La gente de allá afuera no reconoce su mano derecha de la izquierda, espiritualmente hablando. Nosotros Dios nos ha dado la luz para ver en medio de las tinieblas que se mueven en este mundo. ¿Por qué, hermano? Porque le plació, porque nos ama, por el puro afecto de su voluntad, porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y alabar a nuestro Papá Dios todos los días. ¿Con qué? Con nuestras alabanzas en nuestra casa, con nuestro estilo de vida, hermanos, con la búsqueda de Él, ¿verdad? Con nuestro estilo de vida que tengamos, y con cada palabra que dice aquí, hermanos, que lo obedezcamos, porque un día estaremos con Él eternamente, hermanos, y será, no hay palabras, dice Pablo, hermanos, que hay cosas tan preciosas, hermano, indescriptibles, que Dios dice que no se me permite decir. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Él vio, hermanos, cosas que ni siquiera nos imaginamos que va a haber allá, hermanos. Así que va a ser algo precioso. Gracias te damos, Padre Santo, por tu misericordia, por tu amor en nuestras vidas, Señor, por ese sacrificio de esa cruz en el cual derramaste tu sangre, porque nos amaste, Señor, siquiera antes de que existiéramos, Señor. Gracias por tu gracia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a amarte igual, de la misma manera, amarte, honrarte y obedecerte. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le bendiga, hermano, no sea el domingo, por el favor de Dios.